terapia cognitivo-conductual, @vida cognitiva, ¿cómo estás? Y en Cuentero, en Muelero. Te cuento, Frank Cuesta sale con este video donde confiesa, Ajá. yo no tengo cáncer, todos los animales que tengo son comprados, y esto me pasa porque tengo un problema de mitomanía y de ego. Y yo lo que sentí, dije, bueno, el humor está en el hecho de que no eres un buen mitómano. Un buen mitómano te niega todo hasta el fin. O sea, no, con la evidencia enfrente es muy difícil que te O no necesariamente. que te hable. Y luego, además, habló de la mitomanía como si fuera un piojo que le cayó, ¿sabes? Que tengo un problema de piojo o sea, porque dijo, tengo un problema de mitomanía y ego, como si le hubiera caído algo. Y en el Como que entré en un club Sí, y bueno. me metieron algo en el trago, me metieron algo en el trago. Sí, sí, sí. Y luego, a los 2 días, no, el mismo día prácticamente, sale diciendo que fue un guión que lo obligaron a leer porque lo están extorsionando. Con lo cual, lo primero que pensé fue, ya va, pero ¿qué te tienen guardado? Es decir, ¿qué es lo que no quieres que salga al público? ¿Que estás dispuesto a decir que tú no tienes No, yo creo que es un enfermo mental y ningún animal punto. rescatado? No, y además que si estamos hablando de Frank Cuesta, ha habido una serie de reportajes a lo largo del año acerca de cómo su ex esposa le quitó todo, cómo estaba perdiendo el sitio donde tenía los animales, pidió dinero, El santuario. tuvo gigantesca ayuda. Está Entonces, acontecido. está totalmente acontecido. Él siempre ha como repetido su historia del cáncer y toda esta cosa, pero hay un punto, o sea, el mitómano puede ser que él elabore como hasta que estás en la pared, contra la pared, ok, sí. Soy pero, mitómano. pero no sí, sí tienes razón, sí. No Es hay cuando un- se ve rinconado, ya descubierto que lo asume. que Todo es puede, no, mentira. que pueda subir es una mentira. Ahora, que asuma cuál de todas esas cosas es la Exacto, mentira, nunca- ya es nunca otra. Es lo que yo entrega decía, todo. porque dijo que tenía mielodisplasia, con enfermedad de la sangre. Ajá. Ajá. Y tú dices, a lo mejor eso también es mentira. O sea, ya cuando descubres que cuando la gente miente una vez, ya tú dices, yo no te creo nada. ¿Qué distingue a un mitómano de lo que a veces se llama también un mentiroso compulsivo? O sea, O de alguien que mintió una vez. ¿Cuál de los dos es un Ajá. término No, médico? lo que Porque pasa también es hay que cosas que se hablan la así de psicología de mitomanía o panadería. Pues. exacto. Yo tenía una tía que era mitómana, en paz descanse, mi tía Nina, se llamaba Leocadia Clementina, y ella inventaba unos cuentos fantásticos. Y nosotros lo que hacíamos era reírnos, pero desde chiquita. Y claro, antes no lo veían como algo malo, como no dañaba a nadie. No, claro, es Y- entretenido. Y las vecinas gozaban con esas historias fantásticas, se Claro. quedó así. Exacto, o sea, es que hay una parte cuando uno puede mentir por cualquier cosa, o sea, uno puede mentir por vengo llegando tarde porque había tráfico. Eso tiene un objetivo, la persona sabe que está mintiendo y tiene un objetivo a corto plazo o a largo plazo, pero tiene una ganancia secundaria. El mitómano se entremezcla tantas las circunstancias que hay una creencia real. O sea, Te crees el cuento. Se cree el cuento, exagera las circunstancias, exagera las situaciones, porque es una creencia. O sea, y ahí es donde raya entre el delirio, Claro. porque el delirante también se cree lo que está Ahora, sucediendo. Y puede poner en riesgo su vida. Dependiendo de las circunstancias, puede llegar Claro. a hacerlo. Claro, si estás Qué viviendo bárbaro, una ¿no? ilusión, pero aquí viene la otra parte, que es que como esto involucra redes, streamers, youtubers, sale el argumento de que todo es mercadeo. Y yo que todo esto es para seguir generando controversia, para que siga habiendo gente que se decida apoyarlo más todavía, y mientras más hate hay, los que lo apoyan más fuertes están en las redes, hay que reconocerlo. Y aquí la pregunta que te tengo que hacer es que si las redes no han agudizado el tema de la mitomanía, digamos, si tú estás publicando 30 stories al día con la vida ideal, llega un momento que te empiezas a creer que tú tienes esa vida ideal, así no la tengas. Y O Y te mientes busca- a ti y mismo, no busca- estoy triste. No, Buscas toda ajá. esa idealización, esa fantasía, lo asumes como algo que se cree porque tienes también un ambiente que puede colaborar a ello. Claro. O sea, en el caso de la abuelita, pues nadie la detuvo, no era una gran cosa, las vecinas disfrutaban de eso y eso, digamos que mantiene hasta cierto punto. O la que engañó al hijo hasta el final diciendo que era millonaria. Ah, la el del documental, documental. ajá. Ajá, entonces De la mamá estafadora. claro, ajá. ahí también es que del ambiente propicia que se sostenga la mentira. Sí. Pero un mitómano que busca admiración, reconocimiento, ser visto, ser, digamos, alguien importante. ¿De dónde viene el mitómano? ¿Viene de una infancia traumática? Bueno, pueden ser múltiples factores. Primero tenemos que descartar que no haya algo orgánico.
¿ok? ¿Por qué? Porque son mentiras muy compulsivas, es mucha impulsividad la que hay que ver que orgánicamente el lóbulo frontal, la corteza límbica, todo eso esté bien, ¿ok? Sacando eso de un lado. O sea, si no es un ruido en el motor, es el conductor. Exacto. El Cuando borde es, flojo. cuando es el conductor, ¿qué es lo que pasa? Escapa 8. Ok. Tiene que ver, ahí sí, hay una crianza que está involucrada en ello, también hay un sentido de inferioridad. Cuando yo me siento muy inferior, mi autoestima está muy baja, tengo que buscar las herramientas. A veces esas herramientas de lo que lo conozco van a ir en esa línea. Compensación. Una compensación. Ok, Ok, ok. Eso pasa. Pero, a ver, tiene cura la mitomanía. Vamos a escuchar la carta, ¿sí? Ya vamos con la carta de Gualberto Ibarreto Y C4 Trío. Ya venimos. Ha sido víctima de Del Meyer Alcalá, psiquiatra, especialista en terapia cognitivo-conductual, @vida cognitiva. ¿Cómo identificar la mitomanía? Hay profesiones donde tú te vuelves un poco mitómano. La política, los vendedores. Los vendedores. O sea, tú eres talla S, mi linda, métete Pero eso tiene un talla XL. objetivo. O sea, Ok. Claro. yo no me estoy creyendo que está ya ese. Yo tengo el Exacto. objetivo de la venta, yo tengo el objetivo de llegar a alcalde, gobernador, presidente. Sí. Ese es mi objetivo. Ahora, Es un mitómano consciente. El mitómano no tiene No, o sea, el mitómano sí, generalmente no tiene propósito. no tiene ese tipo de propósito y la diferencia es que el mitómano no se asume que está mintiendo. O sea, si alguien te está vendiendo, sabe que te está mintiendo, pero lo que le importa es la ganancia. Exacto. El mitómano lo único No, que y está la ganando es historia- mantener una historia que él Mantener necesita su para historia. compensar, Para lo compensar que su pueda propia haber. autoestima. Y las historias son tipo misión imposible. Ah, no, mira. Sí. Había, Sentencia final. O había sea, un había un juego que era de Hollywood que tú sacabas una tarjeta y empezabas a girar. Ok. Entonces tú, cada botón empezaba a girar y tenías un tiempo y se iba volviendo cada vez menos tiempo. Y la idea era películas de Spielberg. Y un día un amigo, estábamos jugando a eso y todos teníamos un amigo que era hipermitómano. Sí, y, todos- cuentero, tal- y el sí. tipo agarró y echando broma hizo que cuentos de Luis. Y todos nos miramos a los ojos y te lo juro que hubo 3 vueltas completas. Y recuerdo algunos. Extraterrestres en Boconó, el hecho del cuento que estuve en Boconó. Yo fui modelo. Yo fui a Nueva York a los 16 Tengo un años. primo, la canción de Yo Juan fui Luis Guerra. salvavidas. Me estoy acordando de los que me acuerdo, te estoy hablando. Yo fui salvavidas. Yo fui productor musical de Témpano. Y además las edades no daban, porque eso es lo otro que es increíble. Te pueden mentir con cosas que nosotros teníamos un profesor en la universidad. ¿Que también era así? No, además él empezaba la universidad y decía, porque cuando yo estuve en Italia, yo conocí a Pirandello, entonces uno notaba, oye, el tipo conoció a Pirandello, qué bien. Además uno lo admiraba, era un director en Venevisión. Y uno Bueno, decía, mi tía decía que yo tenía un contrato millonario con la planta televisiva, viste, con está. Venevisión. Tú así me atraca yendo para allá a visitarla. Bueno, y después decía otros nombres y las edades no, No, ella daban. ya está ya proyectada Pero ellos, internacionalmente. cuando tú lo recomendable con el mitómano es, si lo enfrentas, tienes que estar consciente que él no va a admitirlo todo. ¿O La, sí? la gran pregunta es, cuando tú enfrentas a alguien que te está mintiendo, ¿es para qué? O sea, si tú necesitas realmente que esa persona asuma esa mentira y si la asume, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Quieres un acto reparatorio? ¿Quieres que haga algo? Exacto, o la sea, mentira ¿quieres de que la persona compense? nos está costando dinero, Nos está le está costando costando dinero. salud mental a la familia, Es- estamos agotados, pero si no pasa nada es como tu abuela. Ay, déjala que está ya está. Mi tía, Tu para descanse. Que Así te ya habla deja las mentir patas porque esta noche. al final cada uno le está haciendo daño Pero a mi nadie. tía, con ese nombre ya estaba destinada Sí, a la locura. claro, a Leocadia. echar cuentos, Leocadia. Sí, no Estaba ayuda. para pararse un Pero, trapo. pero es que ahí tiene que ver con, tengo esa persona que me miente para todo. Y si yo sé que miente, también hay un punto en de, ¿qué hago yo vinculándome de esa forma? Claro, pues te empiezan a involucrar. Te empiezan Lo a que tú involucrar. dices, ella empieza a decir que tú tienes un contrato millonario. Sí. Y de repente alguien te llama y te dice, Que mira, mira, no, Mariela, vale, como pero tú si tienes puro un contrato cuento. millonario Préstame para venderte tanto. un BMW y tú Sí, quieres... yo, ¿Con ¿cuándo? quién hablaste, tía? Ajá. Claro, porque la otra es que uno no sabe cuándo se sale de las manos una mentira. Y si como- hay un tema de pidiendo dinero. Ahí la X, ¿no? cosa está en el familiar qué límites coloca. Porque si el otro no lo va a admitir, y para eso hace falta mucha terapia. O sea, eso no es un medicamento y ya dejaste de decir mentiras. O sea, puedes regular lo que está debajo. Debajo que hay, puede haber una depresión, puede haber una ansiedad, eso lo puedes regular con psicofármacos, pero las conductas compulsivas tienen que haber límites. Claro. Entonces, en ese límite tú, Ajá, como ya. familiar, Claro, pero actúas. aquí Y está, si, ajá. si alguien que nos está escuchando tiene un niño que está mintiendo constantemente, porque eso no le nació de la noche a la mañana, a lo mejor viene desde la Sí, infancia. pero los niños la mentira es uno de los mejores indicadores de inteligencia. Mientras más temprano empieza a mentir el niño, Ajá, pero sí. hay Porque mayor pero inteligencia. ahí es donde Porque se- mi mamá decía que mi tía era cuentera de chiquita y ellos lo veían normal.
Ok, Hasta ahí, que se ahí se desató. propició, ¿no? Sí. Pero Claro. entonces, en la mentira, sí es cierto. Si tú tienes un niño que, te doy un ejemplo, mi chamo el año pasado en preescolar, yo veía que llegaban las tareas, pero unas con su letra y otras otra letra. Y yo, Ok, hay un está raro, subcontrato ¿no? aquí. ¿y esto quién lo hizo? Me ve, analiza como que la situación, ¿qué hago Ajá. con eso? Y yo, ¿tu maestra sabe esto? No, ella no sabe que es que yo le doy mi merienda a fulanito, no lo voy a nombrar, para que fulanito que no llevaba Pero el merienda. niño que hace outsourcing, No, me el niño va a gusta. terminar Exacto. trabajando en la bolsa de Y valores de Nueva entonces, York. por supuesto, eso es una mentira para la maestra. Creando equipos, emprendedor, me Sí, gusta. súper emprendedor. Es una mentira para la maestra porque la maestra está creyendo que él hizo su tarea. Y para nosotros fue, ok, mira, entiendo que hay cosas que no te gustan, pero está muy bien que nos los hayas dicho. Ahí te encontramos la mentira, que es lo que actúa el adulto. Si te Claro. regaño, si te culpo y no te explico qué significa eso, Que no está bien, exacto. que no está Si bien. te castigo sin explicarte. si te castigo sin explicarte, si solo me río, entonces ahí, ok, estas cosas están bien, se empiezan a internalizar de esa forma. Claro, pero Y los niños, tú tienes que canalizar hasta qué punto, o sea, qué edad que está sucediendo en la familia, porque no es lo mismo un niño que esté viviendo con mamá y papá, a Claro. un niño que de Ujú. repente fue separado, los papás se fueron del país, No, se que quedaron vino de en la el pueblo. pandemia, tras los la que vinieron de mitomanía, pandemia tuvieron una tras la cosa. mitomanía, Briseño, viene la soledad, tiene que estar relacionada con la soledad porque la gente se aleja. Claro, y entra la depresión. Claro. Sí, porque estás alejando pero a el todo el mitómano mundo. siempre tiene una nueva víctima. O sea, una nueva persona que le empezó a Sí. comprar los cuentos. Entonces, a mí Pero lo se que me queda llama- solo, olvídate. A mí lo que me llama la atención es que este tipo está solo por allá en Tailandia. Ujú. Su contacto con el mundo es a través de comentarios, de ver streamers hablar de él. Cómo es casi imposible detener a un mitómano si está en ese contexto, porque además él tiene que salir todos los días y sorprender cada vez que prenda el micrófono o sorprender cada vez que grabe algo en la... Porque además esto es lo que se habla, que en el santuario había audios donde decía, tengo que tener los 3 suricatos porque hay que tenerlos, porque la gente necesita que tengamos los suricatos. Tengo que matar a los perros porque me están comiendo las iguanas. Todo era, tengo que traer gente, tengo que traer gente. Y lo mismo ocurre con esto, o sea, tengo que atraer a la gente a que me escuche. Digo en la mañana una cosa, en la tarde digo otra, y yo estoy ya a favor de los que dicen todo esto es mercadeo, porque yo que ni me importan los suricatos, ni me importa el santuario, ni me importa nada, ahora estoy metido en esta novela, ya le invertí como 2 horas, Mariela. Claro, no se pegan en Estoy esos cuentos. estoy pegadísimo. No, ya pero sé sí quién es sí, ya sé quién es el preocupante. otro. Y yo creo que si alguien tiene una persona cercana mitómana, ¿qué puede hacer para ayudarlo? Ok, ahí está esos límites como familiar. Mira, yo estoy viendo esto, esto a mí me afecta, ¿a ti qué te parece? Pues yo que para ver qué tiene el otro metido en la cabeza. Pero es lento. Es difícil. Entonces mira, necesito que vayamos a un especialista, vamos a evaluarte, vamos a ver qué pasa, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo llevo Si no estás de trabajando Mariela acuerdo, hace 6 meses y todavía no reconoce nada. estos son los límites al respecto de si no vas a tratarte. O sea, Sí. porque el familiar no puede actuar como que si todo sigue normal porque él no quiso. Ya va, hay límites. Tiene que ver con cuando tú vayas y me pidas dinero, no esperes que yo te lo dé a la Claro, buena. porque no sabemos si es verdad lo que me No estás diciendo. sabemos. Si- Eso es lo malo cuando la gente miente, que cuando necesita ayuda de verdad nadie le cree, ¿no? Bueno, el Pedrito y el Lobo. Exactamente. Y el caso de, por ejemplo, Munchausen, es un síndrome que también está vinculado un poco con esto, porque es mentir, pero en el caso de enfermedades. Y Claro, pero ahí enfermedades tienes, de otros. ahí tienes la ganancia secundaria de que todos te valoran. a Esa no partir es la de la cómo película, cuidan. Había la película del Barón ni- Munchausen que no, estaba... no, pero No, no. es una miniserie. La miniserie es sobre la historia de la huérfana y Sí, de, claro, de que- una que- niña que, o sea, la adoptaron y no era niña, tenía como 20 años, una cosa así. Bueno, ocurre muchísimo. Son padres o madres que les encanta la atención que les dan en el hospital, la atención que les da la gente en redes, etcétera, y gente que ha fingido, no solamente uno, yo creo que esto de los casos de gente que ha fingido cáncer Sí. es Qué ya, loco es ya jugar una con epidemia. eso. O sea, hay más epidemia de gente que finge cáncer que de verdadero cáncer, porque la gente tiene una ansiedad de atención a toda costa. Bárbaro. Claro, pero es que ahí está involucrado el trastorno de personalidad antisocial. También está dentro de las estafas. O sea, yo robo y esta es mi manera de robar, Wow. miento para Porque, robar. porque Y no el trastorno no te límite- importa la otra persona. No te importa. No te Exacto. importa. Y el trastorno límite de personalidad también tiene que ver un poco con mitomanía. Puede tener que ver, o sea, no es tan directamente proporcional, pero el trastorno limítrofe de la personalidad siempre hace un estilo de triangulación. ¿Cómo es triangulación? Triangulación es,
suponte que tú y tu esposa discuten, ¿no? Ajá. Y entonces para arreglarse contigo tiene que hablar con otra persona que le echa el cuento de qué pasó contigo para que esa persona vaya, mira, ¿cómo hiciste eso? Ok. ¿Qué tal? Un representante. Un representante. Son especies de Un juez de triangulaciones. paja ahí. Hay una sensación Eso pasa, cada vez que él pelea con Ingrid me llaman a mí. Sí, Yo, de qué mucho fastidio. vacío. Pásamela. Hay otra clase Como de hablo inglés, me síntomas toca. que no necesariamente están directamente vinculados con la mitomanía. Pero sí hay mucha idealización, hay mucha fantasía dentro de los trastornos limítrofes de la personalidad. Y volvemos a lo mismo, las redes Ay, que seremos ayudan nosotros. muchísimo a que prospere Sí, la normales, mitomanía, ¿no? porque qué mayor evidencia quieres tú de que, mira, me puse la vida que yo digo que tengo y la gente me la aprobó. Ah, si te paras en un carro que no es tuyo, un edificio que no es tuyo, Tal cual. una ropa prestada, Claro, no es mío, pero lo estoy manifestando. Ah, Sí. bueno, está bien, ok. el influencer. El influencer. No, pero a ver, hubo el caso del muchacho este que se lanzó de empresario, el joven. Hay que buscarlo porque fue una tendencia en TikTok. Tú y- dices el de la parte española. No, el que vendía cursos en TikTok Ah, de cierto, cómo ser estafó un emprendedor montón de venezolano. gente, estafó. sí. Pero además hay un placer enorme en la gente, y yo no sé si es hasta tan patológico como la misma mitomanía, cuando se cae una figura. Cuando una figura de esta se le descubren las mentiras. Lo que yo estoy viendo es una... Alexandro Guzmán, la cantidad de gente que en Y TikTok Ana Delvey también, que agarró engañó. a Alexandro Guzmán y le dedicaron videos a Alexandro Guzmán, cuentas dedicadas a, ven que esa no era su casa, ven que esa no era su oficina, ven que esta casa está en un Airbnb listado. Qué y hay un loco, ¿no? placer que tú dices, Claro, oye, pero tú estás tan loco como él. Porque Ahí se él inventó un curso. devuelve me engañaste, me siento muy herido, no sé cómo manejar esto y la manera es atacándote. ¿Qué resuelve eso? Absolutamente nada. Mira, y en Pero este negocio, este trabajo hay unas cuantas y unos cuantos que tú dices, puro cuento. No, bueno, Puro cuento. No voy a decir nombres, yo pero no voy a dar hacer todos los señales. enemigos. Muchísimas gracias. Del Meyer Alcalá, pueden contactarla en O arroba vestido de una cosa, y tú dices, vida cognitiva, Alquilado, Mariela, yo alquilado. Mariela, arroba vida cognitiva. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido víctima de